Escuela Bíblica Buenas Nuevas Chile con el pastor Joaquín, pastor principal de Misión Buenas Nuevas Chile y director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Epístola a los Hebreos. Bienvenido a la clase de la Escuela Bíblica Buenas Nuevas Chile. Y en esta noche vamos a buscar Hebreos capítulo 9, del versículo 1 voy a leer. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así en la primera parte llamada el lugar santo. Estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la barra de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalles. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte es solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el templo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundas santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que, interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto,
los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervengan muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. De donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley, todo el pueblo tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo el purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de la sangre no se hace remisión. Hasta el versículo 22 he leído. Creo que este libro, Hebreos, es un regalo de Dios para nosotros. Porque en este siglo no mucha gente está tocando el tema de el pacto nuevo. Mucha gente está diciendo que está creyendo en Jesucristo, ¿no? Están confiando en Dios, están orando al Señor, están leyendo la Biblia, creen que existe el reino de Dios, el infierno, pero únicamente les falta que cómo puede limpiar sus pecados. Porque siempre están pensando que por la oración puede ser perdonado de sus pecados. Solamente piensa así. Pero nosotros podemos comparar esta palabra. Como dice el versículo 22, claramente nos enseña la palabra de Dios. Como dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Ya, ¿cuál es remisión? Voy a nombrar, ¿no? Vocabulario: la remisión, la redención, el rescate, redimir. Toda la palabra son similares. Sí o sí tiene que pagar el precio sin derramamiento de la sangre. ¿Por qué derrama la sangre? Para limpiar sus pecados. Porque la paga del pecado es la muerte. El precio de pecado sí o sí tiene que morir. No hay otra opción. Si derrumba mandamiento de Dios, uno de 10, como 10º mandamiento, como dice, no codiciar. Si tiene codicia, lo mismo que había matado a la gente. Dios así considera, Dios así juzga a la gente. Entonces, ser humano también tiene que aceptar el juicio de Dios. Dios me juzgará como esta forma. Dios me juzgará como lo que está escrito. Aunque yo no mato, pero yo tengo codicia, lo mismo que estoy derrumbando mandamiento de Dios. Por eso, según la palabra de Dios, Romanos capítulo 3, el versículo 20, dice que ningún ser humano será justificado delante de Dios por las obras de la ley. Por eso, Dios había dado un tiempo desde Moisés hasta que naciera Juan el Bautista, y entre 1500 años más o menos, Dios estaba observando en el tiempo Antiguo Testamento, ¿no? Y quién había cumplido, quién había sido perfeccionado por su obra. Ninguna persona podía cumplir mandamiento de Dios.
Es decir, que nadie podía ser salvo por su obra. Entonces, en el tiempo de Antiguo Testamento, ellos ¿cómo podían recibir la salvación? Ellos también, por nombre de Jesucristo, aunque no aparece Jesucristo, pero Dios había predicado el Evangelio a los que habían recibido la salvación en el tiempo de Antiguo Testamento. Por ejemplo, Abraham podía ver la gracia de Dios, porque un día Dios le sacó a su casa, le mostró las estrellas y luego indicó una estrella, ¿no? Como decía, tu descendencia será así. Se refiere, tu descendencia es Jesucristo que iba a nacer pasando de 2000 años después de Abraham. Entonces hay tiempo, ¿no? Pasaría 2000 años, pero para Dios 2000 años como si fueran 12 días nada más. Para nosotros 1000 años es largo, ¿no? Pero el Dios que vive eternamente, calculando 2000 años, es como si fuera 12 días nada más. Mostrando la vida de Jesucristo y mostrando la muerte de Jesucristo, limpiando todo pecado de Abraham, y resucitó para justificar a Abraham. Así creyó. Gálatas capítulo 3, así dice, ¿no? Claramente el apóstol Pablo estaba interpretando que Dios de primero le anunció el Evangelio a Abraham, para que Abraham pudiera creer en el Salvador. Su fe fue contada por justicia, así dice. Nosotros podemos interpretar que pasando 2000 años después de morir nuestro Señor Jesucristo, para nosotros ya está pasando muchos años, ¿no? 2000 años. Pero para Dios solamente pasaría como si fuera 12 días nada más. Entonces, Jesucristo una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención. ¿En dónde? En el cielo. ¿Quién tiene que reconocer lo que había limpiado todos nuestros pecados? Dios por sí mismo tenía que reconocer, tenía que anunciar la buena noticia que mi Hijo amado canceló el pecado del mundo. Pero únicamente, ¿no? Alguien tiene que escuchar esta buena noticia y también tiene que creer, pero no por sí mismo puede creer esta palabra, porque para comprender el Evangelio sí o sí tiene que derramar la sabiduría de Dios y para ayudar el Espíritu Santo del Señor en su entendimiento, porque sin la ayuda de Dios nadie puede comprender eterna redención. Por esa razón estaba comparando, ¿no? Dios había mostrado ante Moisés el tabernáculo de reunión celestial original para que copiara en la tierra. Entonces nosotros cuando leemos Éxodo capítulo 24 de adelante hasta 31, ¿no? Sale exactamente cómo Dios estaba indicado para establecer atrio y también de altar de holocausto y también fuente de agua de bronce y también el tabernáculo de reunión y largo, puerta y altura y también lugar santo y lado izquierdo hay candelabro, también a la derecha la mesa de panes proposición, en el medio hay incienso, también hay un velo y entrando en el lugar santísimo se encuentra el arca de pacto de Jehová. Hay una tapa, es como añadido de querubines que está cubriendo dos alas sobre la tapa, ¿no? Esta tapa tiene propio nombre, ¿no? O propio nombre, se llama el propiciatorio. Únicamente en ese lugar, una vez al año, estaba purificando, limpiando por la sangre, rociando 7 veces por medio de sumo sacerdote.
El día 10 del mes séptimo de año estaba limpiando. Eso es una muestra, eso es una copia que Jesucristo iba a purificar una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención. Observamos el versículo 12. Y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Ya, es muy importante. Para Dios, eternamente limpió todos nuestros pecados. Por eso Dios nos dio la promesa por medio de nuevo pacto, como dice, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pero la gente cuando cree en Jesucristo, ¿cómo cree en Jesucristo? Jesucristo es mi Salvador, quien murió en la cruz con el pecado original de Adán. Y luego cada día yo tengo que limpiar mi pecado por mi oración. Es decir, que piensa que todavía no había llevado todos mis pecados. De ninguna manera. Así está disminuido el pecado dentro del pecado del mundo. Pero en muchas palabras en la Biblia sale, ¿no? Con todo pecado de nosotros, Dios había encomendado a Él. Isaías capítulo 53, ¿no? Jehová cargó todos nuestros pecados. Todo dice todo, 100%, hasta el pecado futuro, hasta último día que va a cometer, ¿no? Todo pecado por su sangre había derramado toda su sangre y luego limpió todos nuestros pecados. Significa que a través de la obra de Jesucristo estableció la redención eterna. Solamente necesita aceptar, solamente necesita creer. Por la fe, la gente puede ser salvo. Por eso está explicando el versículo 13, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne. Si ustedes pueden leer claramente del libro de Éxodo y también del libro de Levítico, también especialmente el libro del número 19, ¿no? Y capítulo 19 sale cómo limpia el pecado futuro. Por medio de una vaca alazana y podía morir. Y muriéndose y llevando todo pecado futuro. Por medio de esa ceniza, agitando con la agua del río y purifica, la gente será limpiado. Estaba enseñando, ¿no?, cómo podía limpiar el pecado futuro después de morir la vaca. Mientras tanto que la vaca estaba muriéndose, todavía no ha cometido, pero por la ceniza de la vaca que había muerto, ya con la agua viva y puede purificar el pecado. Eso es la sombra de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Si hubiera solamente limpiado el pecado del siglo de Jesucristo, entonces nosotros nunca hemos tenido el perdón eterno, porque produce cada día nuestros pecados. Pues mucha gente, ¿no?, sin tener la verdad, sin tener certeza de la salvación, llora. Cada día llora. En Corea del Sur, ¿no?, los que están congregando la iglesia, cada madrugada están buscando la iglesia y empezando a llorar por su pecado. Pues alrededor de la casa, de la iglesia, y algunas personas viven, están saliendo gran ruido, ¿no?, porque desde 5 de la madrugada estaban llorando, no solamente una persona, sino de 100 personas. Señor, Señor,
Perdóneme mis pecados. Entonces la gente se levanta y luego ya grita, vamos a dormir, vamos a dormir. Y luego ya baja el precio de la casa alrededor de la iglesia, ¿no? Por eso, y la mayoría de gente cuando quiere levantar la iglesia, zona de su pueblo ya no le gusta, porque normalmente ya hace daño. Significa que todavía no tienen la seguridad de la salvación, por eso está teniendo gran dolor de corazón, está llorando. Ser humano, ¿no? Cuando comete y llora, perdóneme mi pecado, y entonces la gente puede perdonar. Pero ustedes ya imagínense, ¿no? Entrando en el supermercado y llevando mucho producto de cartilla. Al pasar, sí o sí tiene que hacer algo. ¿Qué es esto? Pago. ¿En dónde tiene que pagar? En la caja. Pero sin pasar de zona de caja y quería salir, entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pío, 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 y sale el ruido, ¿no? Luego va a llegar el guardia y venga, ¿por qué está llevando? Ay, yo quiero llevarlo. No, eso es robo. Oh, robo. Perdóneme, yo quiero llevarlo, perdóneme. No va a perdonar, sino que tiene que pagar, o no quiere pagar, entonces ya usted tiene que pagar multa o tiene que ser encarcelado, nada más. Lo mismo, ¿no? Entonces, sin derramamiento de la sangre no hay remisión. Otra palabra, sin derramamiento de la sangre no hay perdón. ¿Qué diferencia hay? Para Dios dice que tiene que morir. Por eso Dios estaba dando la manera de purificar. Leyendo Levítico capítulo 4, el versículo 27, ¿no? Uno que comete tiene que traer una oveja, tiene que poner imposición de mano de la cabeza, tiene que degollar, tiene que quitar la sangre pintando en el cuerno este altar de holocausto. Estaba explicando detalladamente. Sin derramamiento de la sangre no hay remisión ni perdón. Hoy en día, ¿por qué está cambiando la gente? Llorando, orando y ayunando. Perdóneme. Pero ustedes escucharon que después de orar, llorar, ya yo tengo la seguridad de perdón de los pecados que Dios me dio. No, sigue solamente llorando, llorando. Perdóneme. ¿Cuántos años? 10 años, 20 años, hasta morir. Pero nunca está testificando. Ahora ya, yo tengo ya perdón de los pecados, por eso yo soy justo. Nadie puede decir, porque ya, ¿cuál es lo más rápido que estás produciendo? ¿El pecado o perdón? Según su manera, el pecado levanta. Después de orar, otra vez se levanta el deseo de cometer y codicia, el deseo de robar, etc. Enojo, rabia. Única manera, la salvación viene por creer en la sangre de Jesucristo que había purificado, limpiado, perfeccionado, como lo que está apareciendo en el versículo 12. ¿Cómo dice? Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Hoy en día está sentado, dice, en el capítulo 8 de Hebreos, como dice, sentado a la diestra de Dios. Entonces, sumo sacerdote durante 2 años está sentado, no es necesario trabajar más, porque ya terminó. La obra de Jesucristo ya terminó, limpió una sola vez para siempre. Entonces, ¿qué es lo que quiere creer? Quiere creer que cada día tiene que purificar por su obra, por su oración, sin derramamiento de sangre de Jesucristo. No,
Una sola vez para siempre, dice. ¿Por qué está poniendo esta condición? Una sola vez para siempre. Es decir, que valor lleva eternamente. ¿De qué? De la sangre de Jesucristo. Claramente Jesucristo limpió todos nuestros pecados. Claramente nos justificó. Claramente Jesucristo nos santificó y nos perfeccionó. Por eso, Hebreos capítulo 10, el versículo 17, ¿cómo dice? Dios nos da la promesa: nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Por qué estamos repitiendo? ¿Por qué estamos predicando esto? ¿Por qué nosotros estamos hablando esto? Porque eso es la verdad. Eso es el evangelio bíblico. Para que la gente sea salvo por escuchar la verdad. El día de hoy, nosotros estamos escuchando claramente la redención eterna. Espero que ustedes también prediquen esta palabra, comparando la Biblia. Presente a su familia, a su compañero, a sus conocidos y repartiendo la predicación por medio de Facebook, YouTube y también WhatsApp, para que mucha gente pueda recibir el perdón eterno por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por escuchar esta clase. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día nosotros estamos compartiendo el evangelio por su gracia, por su misericordia. Claramente Dios está enseñando que sin derramamiento de la sangre no hay remisión. Por eso nosotros creemos que fuera de la redención eterna de Jesucristo no hay otra manera para purificar nuestros pecados. Claramente que nosotros estamos creyendo que Jesucristo nos santificó, justificó y perfeccionó eternamente, Señor. Gracias por darnos esta palabra y verdad. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.